Happy as can be, picture perfect reality. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube EdTV. Continuamos con esta serie de videos que hemos producido hablando de The Warning. Como hicimos en el último episodio, hablamos de una de las 3 chicas Villarreal, que fue Daniela. Especificamos ahí cuál es su función en la banda y principalmente qué es lo que aporta ella a la banda, que es bastante. Ahora toca hablar de la segunda de las hermanas Villarreal. En febrero del 2002 nace Paulina Villarreal, 2 años después de Daniela, y pues ahí comienza una historia que es también muy interesante. Paulina, al igual que Daniela, entran a este programa de iniciación musical, un curso de verano, en el que descubre, junto a su hermana, la música. No solo la música, sino a apreciar la música. Además, su casa, como ya lo dice Daniela también, ha sido un lugar en donde la música estaba siempre presente. Entonces nunca les faltó la música a estas 2 chicas. Tampoco a Alejandra cuando nació, pero bueno, eso ya lo veremos después. Paulina es la hermana del medio, y dicen por ahí que siempre la hermana del medio, cuando hay 3 hermanos, es la más complicada, ¿no? En este caso, al parecer sí era así, ¿no? Paulina siempre andaba buscando a qué pegarle, qué golpear. Y creo que para ella el instrumento natural fue la batería. Es por eso que cuando ellas encontraron el rock band, su primer impulso fue ir a la batería y golpear ese instrumento. Pero eso lo puede hacer cualquier niño, creo yo, ¿no? Todos estamos inclinados a golpear cosas, ¿no? A sacar ese nuestro instinto de golpear cosas. A veces cuando nos frustramos o cuando tenemos algo, es algo normal. La diferencia con Paulina es que Paulina tenía cierta coordinación para golpear las cosas. Y su padre lo vio. Él se fijó muy bien que Paulina, al estar en el rock band, tenía coordinación, tenía mucha coordinación. Sabía escuchar a lo mejor un ritmo y seguirlo. Eso fue ya cuando comenzó en el rock band, porque antes, al igual que Daniela, recibió clases de piano. Recuerden, ellas 3, su primer clase que tuvieron orientada hacia la música fue de piano, algo muy importante, algo importantísimo, creo, para cualquier músico. Entonces, con esta energía que Paulina tenía y la coordinación que al parecer tenía también, se dieron a la tarea pues de que ella estudiara batería. Y la historia de Paulina es una historia de adversidades, podríamos decir, porque desde el inicio ella pues era muy pequeñita y las baterías pues si quieren tocar una batería normal son grandes, ¿no? Entonces, para recibir clases se le hacía muy difícil encontrar un maestro porque pues estaba muy pequeña y a lo mejor los maestros pensaban que para ella iba a ser un juego y que lo iba a bajar rápido, hasta que un maestro vio el potencial de Paulina y se decidió a darle clases. Qué gran decisión. Y le agradecemos mucho a esta persona. En alguna entrevista Paulina dice quién es, pero ahora no recuerdo el nombre de este maestro. Posteriormente, Paulina pues fue puliendo sus habilidades en la batería. Y una de las cosas que caracteriza a Paulina es que ella canta a la vez que toca la batería. No solo hace coros, sino que hace lead vocals. Y eso no es común. Para un baterista no es común.
conocemos grandes bateristas que son también lead vocals, pero son muy pocos, ¿no? Los que más creo que sobresalen es Phil Collins, Don Henley, me parece que era, no recuerdo bien el nombre del baterista de Eagles, que también hacía lead vocals mientras tocaba la batería. Como les digo, no es algo común encontrar un lead vocal que toca la batería, o al contrario, un baterista que haga lead vocals. Pero Paulina era un ejercicio, y por eso también una parte de la que no he hablado mucho son los maestros de las chicas, porque hay ciertos maestros que les han dado un impulso a hacer ciertas cosas que son las que las caracterizan actualmente. Por ejemplo, a Paulina, el cantar mientras tocaba la batería. Eso le ayudaba, o según sus maestros, la iba a ayudar a tener mayor coordinación. Eso le quedó a ella, y ahora le sirve para hacer lead vocal, ¿no? Algo que no es muy común, como digo, repito, no es muy común. Por eso es que Paulina, aparte de tener la coordinación que tiene, ha ganado 2 premios, uno de la revista Drumeo y otro de la revista Modern Drummer, no porque sea la más técnica, no porque sea la más rápida, no porque cree ritmos diferentes, que invente cosas, no, sino porque la capacidad que tiene como artista de poder hacer sus líneas de batería y cantar, ¿sí? Es cierto, los premios que le dan a un baterista es por ser baterista, pero ella, la energía que pone en el instrumento es comparable a los más grandes bateristas que han habido y que existen actualmente. Para una mujer de 24 años tiene actualmente, pero en el pasado, ¿no? Cuando tú la veías, por ejemplo, en uno de los TEDx, dándolo todo, dándole a esa batería con toda la energía, ¿no? Ahí podías ver a una chica de, ¿cuántos años tenía en ese entonces? 13 años, 14 años más o menos, y vamos a ver, eran 15 años tenía en ese entonces, en el segundo TEDx, y podías ver que la energía que ponía a cada canción era algo digno de verse y estudiarse. Entonces, el ser baterista y ser lead vocal, cosa complicada, se une también a que Paulina, y eso lo vamos a oír de boca de sus hermanas, es la más talentosa de las 3, ¿sí? Por supuesto, imagino que si le preguntan a Paulina quién es la más talentosa de The Warning, ella va a decir que a lo mejor o Alejandra o Daniela, y así, ¿no? O sea, tienen cierto grado de humildad que no se diría, yo soy la más talentosa. Definitivamente no creo que Paulina dijera eso. Entonces, pero Daniela y Alejandra, las dos coincidieron en que Paulina era la más talentosa de las 3. ¿Y por qué? Amongst us, who is the most talented? I will ask you. Me. Oh, I thought your answer was me. No. I'm like, Whoa. you guys. Out of the 3 of us, my dear sister Yeah. Paulina is the more creative and talented one. Actually, in interviews, you're so Real. well spoken. Really? Real. And like, you flow so well, and I like sometimes with my English, what I want to say doesn't like translate, and my brain just kind of gets like fumbled up, and I was just like, oh, I was so good at this. I'm so English is good." hard. Nosotros podríamos decir muchas razones del por qué creemos que Paulina es la más talentosa. Claro, dentro del fandom también habría una división para elegir quién creerían que es la más talentosa del grupo. Pero eso es un tema aparte. Hay varias cosas que hacen que uno piense que realmente Paulina es la más talentosa de The Warning. Casi todas las canciones que tiene The Warning han comenzado con Paulina. Ella es una gran pianista también. Ya no practica tanto el piano, pero cuando lo hace de manera increíble.
Y casi todas las canciones de The Warning han comenzado, dicen, en el piano, con una línea de piano, ya sea la melodía o los acordes los han encontrado ahí, diferentes cosas, pero ha sido Paulina la que ha comenzado y luego han producido entre las tres muchas de las canciones de The Warning. Como decía en el video anterior, Daniela ha hecho algunas canciones por sí misma y luego las ha terminado de arreglar con sus hermanas, pero en la mayoría de canciones ha sido Paulina la que ha comenzado, ha llevado esa como semilla de una canción y entre las tres han hecho germinar la mayor parte de canciones de The Warning. La historia de Paulina es una historia que es muy interesante, súper interesante. Hay también varias entrevistas que podemos ver en donde ella cuenta su historia, ¿no? Ella creo que es una de las tres que más ha sido entrevistada debido principalmente a eso, que ha ganado varios premios y que, aparte de todo, ella es hiperactiva, o sea, en sus propias palabras, ella es hiperactiva, entonces ella tiende a llevar adelante las conversaciones, ¿no? Cuando ven ustedes entrevistas, la que más habla es Paulina. Ella tiene como que tuviera ya las preguntas hechas antes y tiene las respuestas ya elaboradas, ¿no? Es muy inteligente. Además que, como Daniela lo decía, es muy bien articulada en inglés. No se pone a pensar mucho en inglés. Entonces habla de corrido y pues tiene sus pensamientos al parecer bien claros, ¿no? Estaba pensando en hacer un pequeño video en medio, ¿no? Para una recapitulación también de cómo ha sido la evolución de Paulina. Realmente está difícil ver su evolución porque desde el principio ha sido muy buena baterista. Claro, cuando la ves tocando una canción de Hannah Montana a los, 10 años, por supuesto es una niña, pero ya ves que tiene su talento, ha estado ahí siempre, ¿no? Y sí que ha evolucionado, pero en la medida en la que ella ha crecido. Y hay como, en la carrera de Paulina, hay una gráfica que podríamos decir que va aquí, luego sube, ¿sí? Cuando está como en el 2014, 15, 16, ¿sí? Donde se muestra con una energía increíble. Y luego como que ha bajado un poquito, voy a poner la evolución, pero voy a hacer notar también eso, ¿no? Que en los años que les decía, 2014, 15, 16, 17, ella se movía increíblemente, hacía muchos ademanes, como que gastaba mucha energía adicional, ¿no? Creo que eso se ha dado cuenta ella y actualmente ya no es tan así, ¿no? Bueno, hay una etapa de Paulina, ¿no? Esa, que es la que mucha gente dice la etapa de animal, ¿no? En donde se movía así demasiado, creo yo. Y luego pues como que le ha bajado un poco a esa energía, haciendo más eficiente su forma de tocar. No deja de tocar con una energía increíble, pero pues ya no se mueve tanto como anteriormente, ¿no? Le sigue pegando a esas baterías como que le debieran algo, ¿no? Pero ya no hace tanto, ya no pierde tanta energía, me parece, ¿no? Porque aparte tiene que cantar y casi en todos los discos hay 2 o 3 temas que canta ella como lead vocal y en casi todos hace coros, ¿no? Entonces, pues tiene que regular su energía también. Pero vamos a ver ese video, ¿no? En el que vamos a ver su evolución. Pero más que todo, como digo y repito, es más ver cómo ella ha crecido como baterista, cómo su técnica ha mejorado muchísimo y cómo se ve como pez en el agua, ¿no? Realmente de las tres es la que más refleja que ella nació para ser baterista. Ella nació para estar ahí sentada. Por supuesto, las tres nacieron para ser artistas, eso definitivamente. Y cada una de ellas en su cierto nivel, pues lo va demostrando.
una de las cosas principales de Paulina es que siempre trata de que su banda sea lo primero, ¿no? Aunque ella haya recibido muchos premios, siempre estar al lado de sus hermanas es lo que más la llena. Ha recibido, como les digo, muchos premios, pero eso simplemente la ha hecho el querer dar a conocer más a la banda, ¿no? Ella es muy, muy especial y se ve también en las publicaciones que hacen en las redes sociales, ¿no? En TikTok, en Instagram. Es la más chistosa de las tres, pero sin quererlo. Ella a veces hace cosas que son muy chistosas, pero es porque, no sé, ciertas personalidades son así, ¿no? Son tan geniales que a veces pues la vida común se les queda un poco de lado, ¿no? Entonces empieza a hacer cosas que son muy divertidas, dan mucha risa, que la dejan allá un poco mal, podríamos decir, pero vamos a ver, les voy a poner un par de ejemplos ahí en los que ella o se ha confundido en algo, no digo tocando ni nada, sino en la vida, ¿no? Y eso es tan gracioso, que creo que ella, pues sin quererlo, es una de las más graciosas de las tres, ¿no? México, y yo no tuve fiesta de 15 años, yo preferí irme a un concierto de Panic! At the Disco en Texas. Eso fue lo que hice por mis 15 años. Pero casi siempre es una fiesta, es como una mini boda. O sea, no, pero cañón. Que siempre hay que... No, oigan, es que me choca a veces, mami. Ni broma, pero no es el 16 de septiembre. Sí, pero el grito es el 15 de Pues sí, pero... No. ¿Cómo celebramos el 15 de septiembre? Oigan, es que hoy no es mi día. Corte A se refiere a de que... Like, cut 2. Ajá. Yo pensé que era corte A de que cut A, cut B, cut C. Toda mi vida. Eso no, Pau, puede ser de que corte a algo. Exacto. Yo no, ¿cómo? Me sentí... No, corazón. Mira, mi amor. Boba. Es mi culpa. Es mi culpa porque no terminaste la escuela. No lo grabaste. Vamos. Y ahora corte A, todas las fotos. Nada más. Aparte corte A. Corte B. Váyanse todos a la fregada. Yo les compartí tipo algo secreto, una vergüenza la que pasé. Ustedes se burlan. ¡Mexicana! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¿Allende el lugar? Así se apellida. Oiga, el lugar se llama... Esa parte no puede salir. Nada más no me salgo de cursos con el día de independencia. Como ya dijimos de Dani, su personalidad es ser así, no graciosa, sino adorable, ¿no? Como adorable. En cambio, Paulina es diferente, es muy diferente. Y eso complementa muy bien con la personalidad de las otras dos. Porque vamos a ver la personalidad de la tercera integrante de Warning también, porque contrasta con lo que vemos de Paulina y de Daniela. Al final, en la intimidad entre ellas, entre la familia, seguramente conocerán mejor sus personalidades. Nosotros pues solo tenemos lo que vemos en el escenario y lo que vemos en sus after movies y en sus publicaciones, pero eso pues no es todo. Si han estado atentos y si han estado siguiendo las publicaciones de la banda, Dani la semana pasada hizo esta semana hizo una Q&A en donde ella decía, ¿no?, que a pesar de que ella transmite el estar siempre alegre, el estar con mucho entusiasmo, pues claro, como todo ser humano, tiene sus días malos, sus días buenos, y principalmente lo que ella hace pues es tratar de sobrellevarlos como cualquier persona. Muy bien, entonces, Paulina Villarreal. Sé que es la favorita de muchos en el sentido de cuando ven un video de The Warning, en vivo principalmente, lo que se nota es cómo esta mujer destroza las baterías completamente.
Y luego, cómo esta misma mujer se sienta frente a un piano y hace llorar a tanta gente, pero llorar a mares a tanta gente. Y una cosa importante que me gustaría no aclarar, sino poner aquí en el sacar del tintero, es que muchas de las canciones de The Warning vienen de la imaginación de las chicas, no de sus experiencias, especialmente los primeros discos. El EP, por supuesto, 21st Century Blood, y no digamos Queen of the Murder Scene, ¿sí? Alguien que no sabe absolutamente nada de la banda y se pone a escuchar Queen of the Murder Scene y así random, ¿no? Una canción y otra, Dull Nights, por ejemplo, y van a decir, esto salió de la mente de un psicópata o algo así, ¿no? Porque de lo que habla, ¿no? Pero, como les digo, el primer EP, Escape the Mind, 21st Century Blood y Queen of the Murder Scene, principalmente salieron de la imaginación de las chicas, porque ellas leen mucho, ellas están muy atentas a lo que ven, entrevistas, reportajes, documentales, de los libros sacan muchas cosas. De hecho, ellas querían, bueno, no querían, sino decían que Queen of the Murder Scene podría ser hasta un libro, una novela. Y claro, eso no viene de sus experiencias. Por eso, a todos los que vienen nuevos, que hacen reacciones de sus canciones, sepan eso, ¿no? O sea, es difícil cuando uno toma una canción y así random y no sabe la historia de la banda, decir, estos están un poco mal de la cabeza, ¿no? Al contrario, están tan bien de la cabeza, tienen tan bien amueblada la cabeza, que saben agarrar una experiencia o un acontecimiento de afuera y hacerlo arte, ¿sí? Presentarlo de esa manera. Sus nuevos discos, bueno, los últimos 2 discos, Keep Me Fed y Error, son en parte experiencias de ellas y también de su imaginación. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, la canción Amour, cuando les preguntaron de dónde vino la inspiración para esa canción, ellas se ríen porque es de una cosa tan... No te imaginarías que vendría de ahí una canción como esa. Les voy a poner el segmento en donde ellas explican de dónde viene, porque es bien divertido, es bien gracioso. ¿Cómo se inspiraron para la parte que canta Dani en francés de la canción Amour? Es verdad. Bueno, la canción, o sea, el título es en francés. ¿De dónde salió? La inspiración, ¿de dónde salió? Qué pena. Sí, pero, bueno, es que a mí me da No. Pero hay una película de Disney que se llama Ratatouille. ¿Okay? Es que hay una escena en donde hay una pareja que se está peleando al principio de la película. Y tienen una pistola y después de que se están peleando, después de que, ay, te amo. Y se aman, sí. Ajá. Entonces, como que fue que, ese es el setting de la canción, básicamente. No, entonces fue que, pues francés. Y bueno, vamos a terminar con el video de hoy. Espero que sigan viendo estos videos, pero principalmente, como les repito siempre, que lo compartan. Eso es lo más importante, que ustedes compartan el video. Si le dan like, muy bien. Si se suscriben, pues también. Pero si pueden compartir el video, ya saben que eso es lo más importante para que se vaya expandiendo el conocimiento de The Warning. Como siempre termino, siempre es un buen día para darle a conocer a alguien la música de The Warning. Saludos.